Buenos días y buenas tardes. Caminemos con Jesús en 2021. Ese es el tema de hoy. Caminemos con Jesús en 2021. Vamos a estar viendo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Obviamente queremos hacer un repaso y queremos orar primero. Oremos. Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo comunique tu palabra en una manera penetrante, que nos alcance hasta lo más profundo de nuestro ser, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y queremos que lo que aprendamos hoy nos afecte, que pueda cambiar nuestra perspectiva de la vida y que podamos ser seguidores de Cristo, que no tienen temor, que no tienen vergüenza, que caminamos con valor y con confianza. Muchas gracias, Padre, por lo que nos has dado en Cristo, el regalo que nos has dado en Cristo. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Amén. Pues yo sé que hemos estado hablando en Primera de Juan, enfatizando en el regalo, y dijimos que hay un regalo que Dios ha dado a la humanidad, y el regalo es Cristo Jesús. Y alguno dice, ay pastor, ya se terminó eso de regalos, ya pasó Navidad y ya no debemos de estar hablando de regalos. Bueno, yo quiero decirles algo. El regalo que Dios ha dado en Cristo, y yo sé, es un poco, no sé, no de mucha clase, no sé, no es muy refinado estar usando esta bolsa para representar un regalo increíble sin palabras, que no se pueden que no se puede describir con palabras, de Cristo Jesús. Pero la verdad es que cuando recibimos un regalo, seguimos gozándonos muchas veces del regalo, especialmente si es algo como una camisa, una camisa, ¿verdad? Que recibimos de regalo. Nos seguimos gozando el regalo, ¿verdad? Imagínense cuánto más el regalo que Dios nos dio en Cristo hace 2000 años. Por más de 2000 años nos hemos estado gozando de este regalo. No nos cansemos de hablar de Cristo como ese regalo indescriptible que Dios nos ha dado. No nos cansemos. Ahora, sí es cierto, aquí en Primera de Juan, y estamos en la cartita de Primera de Juan, yo les he hablado de algunos aspectos que están en un regalo. Les hablamos de amor y hasta hemos hablado de que Juan es el apóstol del amor. Estoy usando una sustancia especial para que mis dedos puedan darle vuelta a las páginas, porque algunos creo que me han descubierto cuando me he tenido que mojar el dedo un poco, y hasta a nuestros hermanos, hasta mi hermano Osvaldo dijo, por favor, borras esa parte donde me mojé el dedo con la lengua. Pero miren, amor. Dijimos que ese va a ser uno de los enfoques de nuestro estudio en Primera de Juan. Y hoy vamos a volver a visitar el tema de amor en conexión con los versículos 3 al 6 del capítulo 2, ¿verdad? Hemos hablado, a propósito, el amor de Dios es constante, es incondicional, porque Cristo ha hecho eso posible. En Cristo, Él nos ama incondicionalmente, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad?, que en Cristo nos ha dado vida eterna, y es más que vivir para siempre, es la calidad de vida, es una vida de satisfacción, de gozo, de completa, un éxtasis completo. También dijimos que hay comunión, y comunión es conexión, participación y relación. Comunión es tener conexión con Dios. Cuando hablamos de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos hablando de conexión, de participación con ellos, de relación con ellos. Cristo dijo, el Padre y yo
moraremos en ustedes cuando tienen fe. Y comunión es esa relación y conexión y participación que tenemos con el Padre. También hablamos de gozo. Cuando estamos en comunión, tenemos gozo. Y gozo es una actitud positiva que está confiando en el resultado final. A pesar de que esté pasando por alguna prueba en el presente, yo tengo gozo. Gozo es diferente que alegría. Recordemos eso, por favor. Y luego, en el capítulo 1, del 5 al 10, hablamos que si es posible perder la comunión con Dios y que la manera en que nosotros podemos perder la comunión con Dios es pecando. El pecado es lo que nos hace perder comunión con Dios. Ahora, ¿el pecado nos aleja del amor de Dios? No. Aunque hoy vamos a aprender que el amor de Dios se manifiesta en por lo menos dos maneras claras hacia nosotros. Pero aun cuando pecamos, Él sigue amándonos, ¿verdad? Él no deja de amarte, aun cuando pecas. Pero el amor se manifiesta muy diferente cuando pecas a cuando obedeces lo que Él te pide. ¿El pecado sí afecta vida eterna? No. El pecado no te quita la vida eterna. ¿Por qué? Porque depende de Cristo. El versículo 7 nos dijo que la muerte de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que la vida eterna es garantizada por lo que Cristo es y lo que Él ha hecho, ¿verdad? Ahora, en cuanto a comunión, el pecado sí puede afectar la comunión. Podemos perder comunión con Dios, es decir, conexión, participación, y afecta nuestra relación. Una de las primeras cosas que es afectada en cuanto a relación es que perdemos comunicación con Él cuando perdemos comunión. Y al perder la comunión, por supuesto, perdemos el gozo, ¿verdad? Y eso es triste. Ahora, nosotros hablamos de que en el resto del capítulo 1, del 5 al 10, que sí hay manera de mantener comunión con Dios, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos que caminar en luz. Cuando caminamos en la luz es cuando estamos en comunión con Dios. ¿Qué quiere decir caminar en luz? No lo expliqué bien yo cuando estuvimos en ese pasaje. Caminar en luz es caminar en acuerdo con el carácter y la ley de Dios. Caminar en oscuridad es lo opuesto. Es pecar. Pecar es desobedecer la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, lo dijimos, que el pecado es la violación de la ley. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es violación de la ley. Y la ley es lo que manifiesta el carácter de Dios y la voluntad de Dios, sus instrucciones. Caminar en luz es caminar en obediencia a la ley de Dios. Eso es caminar en luz. Lo opuesto es caminar en oscuridad. Y dijimos que uno de los grandes regalos que Dios ha dado a la humanidad, pero en particular a los que son hijos de Él, es la confesión. Confesión es algo que Dios dio para que el hijo de Él, la hija de Él, pueda confesar, admitir que lo que ha hecho es pecado y recibir de Dios el perdón de pecado. Es lo que hablamos. Recibir perdón. ¿Por qué Dios perdona? Porque Cristo Jesús murió y pagó por la pena del pecado. Y como Dios ve lo que Cristo hizo, nos perdona. La muerte de Cristo nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan 7. Y aquí en Primera de Juan 9 nos dice que Dios es fiel y justo en perdonarnos porque Él toma en cuenta lo que Cristo ha hecho para perdonarnos. ¿Está claro eso? Ojalá. Y en 1 Juan 1:9 nos dice que no solamente nos
perdona, pero también nos limpia de toda maldad, ¿verdad? Así que eso fue lo que aprendimos en el primer capítulo. Ahora, la semana pasada ya enfatizamos otro aspecto, y es propiciación, satisfacción. Leímos, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y a propósito, yo no enfaticé abogado, pero este también es un regalo de Dios en Cristo. Cristo es el que nos ayuda e intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Y cuando tú confiesas, entonces Cristo está diciéndole al Padre, mi hijito Emilio está confesando este pecado, yo sé que tú lo vas a perdonar porque yo ya pagué por ese pecado en la cruz y yo resucité en poder y estoy aquí, a la diestra tuya, abogando por Emilio, ¿verdad? Y no solo eso, el versículo 2 nos dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, vimos que propiciación es satisfacción, y dijimos que Cristo satisface la ira que Dios dirige hacia el pecado, y también satisface el deseo que Dios tiene de demostrar su amor por medio de la muerte de Cristo Jesús. Leímos en 1 Juan 4:10 que Dios envió a Cristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se manifestó y fue satisfecho el amor de Dios por medio de la muerte de Cristo, que satisfizo la ira de Dios hacia el pecado. Así que de eso hablamos la semana pasada. Ahora vamos a hablar de lo que es el tema para 2021. Queremos caminar con Jesús en el 2021 y queremos aprender eso de los versículos 3 al 6. Leamos esos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y en el Nuevo Testamento la palabra andar es un sinónimo de vivir. Vivamos como él vivió. En otras palabras, sigamos el ejemplo de Jesús para vivir nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que es necesario hacer para seguir el ejemplo de Jesús? ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas como Cristo vivió su vida en la tierra y como Cristo quiere que tú vivas tu vida aquí en la tierra? Por el regalo que Dios nos ha dado, que hoy estamos reconociendo, sus mandamientos, sus instrucciones. Mucha gente dice, los mandamientos de Dios son terribles porque no me dejan gozarme. Los mandamientos de Dios apagan el gozo. No me dejan hacer lo que yo quiero hacer. Me están limitando los mandamientos de Dios. Lo que no entienden estas personas, especialmente si son creyentes en Cristo, es que haciendo los mandamientos de Dios es como demostramos que de veras lo conocemos, en primer lugar. Y en segundo lugar, es la manera en que vamos a experimentar el amor de Dios en una manera positiva y alegre, ¿verdad? Voy a usar la palabra alegre ahí. Miren lo que dice aquí, en el versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿qué quiere decir guardar sus mandamientos? Guardar tiene dos elementos. Primero es atesorar, es guardarlo como un tesoro.
Ese es un aspecto. Yo tengo un recuerdo que mi hijo que hizo un viaje me dio, y es un pedacito de plexiglass, pero que es de la ciudad a donde él visitó, y me la regaló. Y alguien dirá, bueno, este pedacito de plexiglass como valor en sí no tiene mucho, pero para mí es un tesoro porque mi hijo me lo dio y es un recuerdo de su viaje. Así que yo lo guardo aquí en mi escritorio y lo puedo ver, ¿verdad? Ese es un aspecto de guardar, atesorar, guardarlo. Otro aspecto de guardar es obedecer, de hacer caso, de hacerlo, ¿verdad? Así que cuando aquí él dice, si guardamos sus mandamientos, demostramos que le conocemos, si los atesoramos, si los valoramos y si los obedecemos, si los hacemos. Ahora, ¿qué es la verdad si no guardamos los mandamientos? El versículo 4 nos dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Es que no es posible conocer a Cristo, conocer a Dios sin conocer sus mandamientos. Y la razón es porque sus mandamientos nos revelan el carácter de Dios. Pero es más, no es posible decir que lo conoces si no valoras sus mandamientos. Porque si entiendes lo que es un mandamiento y cómo demuestra lo que Dios es, y no solo eso, lo que Él quiere que tú hagas, sus instrucciones, entonces tú estás faltándole el respeto a Dios. De veras no conoces a Dios. Porque si de veras conociéramos a Dios como el Todopoderoso, como el Creador del universo, le tuviéramos respeto cuando Él dice que debemos de hacer algo. Y esos son sus mandamientos. Tanto de nosotros desobedecemos sus mandamientos, y cuando desobedecemos no solamente estamos pecando, pero también estamos negando que lo conocemos. Porque en realidad le hemos dado más importancia a lo que yo quiero y no a lo que Dios quiere. Si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos si decimos que le conocemos. Pero hay otra cosa. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo podemos saber que el amor de Dios se está manifestando en una manera perfecta? ¿Qué quiere decir eso? En una manera positiva, placentera. Saben que hay dos maneras de experimentar el amor de Dios. En Hebreos 12 se nos dice que a todo hijo Dios lo disciplina, y por un tiempo esa disciplina puede doler, puede ser incómoda, nos puede hacer sufrir. Y ese es el amor de Dios. Es algo que los padres se nos olvidan a veces, que disciplinar a un hijo correctamente, no con violencia y no con pasarse la mano, pero con compasión, con amor, es una manifestación de amor, porque es una manera de formar, de darle formación a ese niño. Ese es un amor, diríamos, un amor estricto, un amor de disciplina, un amor que demanda obediencia. Pero también hay otra clase, otra manera de demostrar el amor. Y esto está hablando de eso aquí, en el 5. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque Dios está demostrando su amor hacia la persona que está obedeciendo en la manera en que Él desea hacerlo en su gracia, con su compasión, para que nosotros recibamos de Él cosas buenas y no sufrimiento, que recibamos de Él un amor que produce satisfacción,
que produce tranquilidad, que produce paz, ¿verdad? Y Cristo habló de esto también. En Juan 15:10, Cristo dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, Cristo nunca experimentó la disciplina del Padre hasta el momento que llegó en la cruz. Y ahí ya explicamos la semana pasada, la ira de Dios se dirigió hacia el pecado que se había colocado en Cristo, ¿verdad? Cristo, Él como persona, nunca pecó, nunca violó la ley de Dios. Él nunca merecía recibir el castigo de Dios. Pero ese día, en la cruz del Calvario, la ira de Dios sí se manifestó hacia el pecado que se había colocado en Cristo. Y es en ese sentido, yo creo, que la ira de Dios se manifestó ese día. Cristo Jesús era el Cordero inocente y por eso precisamente fue importante que el Hijo de Dios tomara existencia humana para morir como humano, pero no solo cualquier humano, como un humano perfecto, sin pecado. Y así, cuando los pecados fueron colocados en él, Dios pudo descargar su ira sobre el pecado que había sido colocado en su Hijo, en la humanidad del Hijo de Dios. Bueno, el amor se puede manifestar con disciplina o con bendición, ¿verdad? Y esto va con lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Hoy tienes que escoger si quieres maldición o bendición, ¿verdad? Él ama a su pueblo. Él amaba a su pueblo y siempre iba a amar a su pueblo. Pero en amor tenía que o maldecirlos o bendecirlos. Y eso pasa con sus hijos hoy. Aquí se nos dice que si guardamos la palabra, es decir, la atesoramos y la obedecemos, en él o en ella verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se manifiesta positivamente, placenteramente, en bendición. En esto sabemos que estamos en Él. Y aquí estamos, el clímax de nuestro estudio. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En 2021 queremos andar como Cristo anduvo. Como Cristo anduvo, ¿verdad? Queremos andar como Cristo anduvo. ¿Y cómo vivió Él? Obedeciendo los mandamientos de su Padre. ¿Cómo quiere Él que nosotros vivamos? Obedeciendo sus mandamientos, sus instrucciones. Recuerden, si pecamos tenemos abogado, pero es mejor recibir el amor perfecto de Dios de bendición, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, si estamos de acuerdo, propongámonos que en el 2021 vamos a vivir como Cristo vivió. Vamos a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Y cómo va a ser posible eso? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Sus instrucciones, sus órdenes, ¿verdad? Propongámonos, 2021 va a ser el año en que yo voy a vivir como Cristo quiere que yo viva. Voy a seguir el ejemplo de Él en mi vida. Oh Señor, ayúdanos a vivir como Cristo vivió. Gracias por el regalo de los mandamientos que nos dan a conocer tu carácter y tus expectaciones de nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que nos da el poder para obedecer. Y gracias por el regalo de Cristo Jesús que hace posible todos estos otros regalos que tú nos has dado y que seguiremos descubriendo aquí en esta cartita. Padre, yo pido bendición especial por toda persona que está sintonizando, ya que ya comenzamos el nuevo año. Ya estamos en el 2 de enero y estamos pidiendo, Padre,
el 3 de enero. Ya estamos en el 3 de enero. Y estamos pidiendo, Padre, que este año sea el año en que andamos como Cristo anduvo. Caminemos como Cristo caminó en el 2021. En el nombre de Él. Amén. Gracias por sintonizar. Y ahora pido que por favor pongan atención a los 60 segundos que siguen, porque tiene información que es importante. Hasta luego y hasta la próxima.